De estar con ustedes en esta hermosa mañana. Gracias a Dios. Pues, hermanos, hemos oído, verdad, de las bendiciones que ustedes han estado recibiendo, hermanos, en estos días. Nosotros queríamos también venir, hermanos, a compartir con ustedes las bendiciones que ustedes tienen de parte del Señor. Y por eso, hermanos, el Señor nos ha permitido en esta mañana estar en este lugar para ver esta hermosa iglesia que Dios está preparando en este lugar. Yo sé que hay hermanos, verdad, que quizás no los habíamos visto, pero que el Señor les bendiga por poder conocernos en esta mañana y por estar, hermanos, pues todos aquí dispuestos para glorificar el nombre del Señor. Me siento muy honrado, hermanos, de estar en medio de ancianos de muchos años, de jóvenes también, verdad, hermanos, de hombres que todavía están fuertes para el trabajo de la obra del Señor, verdad, y de todos los niños que también un día han de seguir en esta obra del Señor. Bendiga a nuestro hermano Rafael, verdad. Yo me alegro, hermanos, por verle todavía con nosotros. A nuestra hermana Catalina también, verdad, que es una honra tenerla con nosotros ya de muchos años. Nuestra hermana Amparita y todas las ancianas. La Biblia dice, verdad, que la honra de los ancianos es su vejez, dice la palabra del Señor. Y que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces, hermanos, todos tenemos bendiciones de parte de Dios. Amén, aleluya. De los ancianos tenemos mucho que aprender, verdad, y nos alegramos por verle, verdad, allí su historia de su vida, verdad, que han caminado con Dios. Y al ver los jóvenes, pues nos alegramos porque, verdad, ver esos años que Dios les ha dado y que están dispuestos a dedicarlos a la obra del Señor, no nos queda más que glorificar el nombre del Señor. Así, hermanos, que gracias a Dios por esta hermosa palabra que Dios nos ha mandado en esta mañana. También quiero dar gracias a Dios por nuestra hermana Dina, ¿verdad? A la hermana la conocí quizá más pequeña que su niña y Dios nos permite estar aquí en esta mañana. Y una hermana que ha aceptado al Señor, verdad, para mí es una alegría grande, hermano. Dice la Biblia, no se perdieron las semillas, verdad. No, hermanos, que Dios se encarga, verdad, de recogerlas y que lleven fruto en la obra del Señor. Amén, aleluya. Entonces así es la obra del Señor, hermanos. Dios sabe el tiempo, sabe el momento, sabe, verdad, el llamado de cada uno. Sabe, hermanos, cuándo el Señor nos va a traer y nos va a recoger. Pero el Señor dice, el que esté en mis manos, nadie lo ha de arrebatar. Yo por eso le doy gracias a Dios, hermanos, porque sé lo exacta que es su palabra. Hermanos, sé lo exacto que es Dios. Sé, hermanos, cómo lleva todo, cómo lleva, hermanos, el proceso, el plan de salvación. Y también, hermanos, cómo va, hermanos, el plan desarrollándose, hermanos, en el mundo hasta culminar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana la palabra que hemos leído dice así en el capítulo 40 del profeta Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado, dice la palabra. Fíjense, hermanos, que esta palabra ha sostenido a Israel durante más de 2000 años, ¿verdad? Cuando ellos van a esta palabra, entonces ellos agarran nuevas fuerzas para seguir esperando las promesas que tienen ellos en el Antiguo Testamento. Y si esta palabra ha ayudado a Israel para que todavía exista como nación, nos va a ayudar a nosotros hasta que Cristo venga por la iglesia. No hay nada mejor, hermanos, que sentir la ternura de nuestro Dios. No hay nada mejor en la vida que sentir el abrazo de nuestro Dios. Si aun cuando nosotros estamos en problemas y algún hermano se acerca y nos abraza y nos dice, no se preocupe, hermano, estamos con usted. Entonces todo cambia para nosotros y sentimos que no estamos solos y sentimos, hermanos, que podemos enfrentar al mundo. Pero cuando nos dejan todos solos, entonces, hermanos, es triste para nosotros. Por eso, hermanos, es que cuando viene alguien a la iglesia, no le podemos añadir tristeza, ¿verdad? O decirle, usted porque viene y usted... No, hermanos,
esperar que Dios le fortalezca. Extenderle la mano y darle un abrazo, ¿verdad? No vaya a ser, hermanos, que añadamos tristeza sobre tristeza. Entonces, hermanos, sentir el abrazo de nuestro Dios es lo mejor que nosotros podemos tener. Cuando algunas veces yo me quedaba, hermanos, con mi carro en algún agujero por el agua, por la lluvia, llegaba algún hermano y me decía: no se preocupe, ya vamos a sacar este carro de este lodazal. Entonces yo, hermanos, sentía que no estaba solo. Sentía, hermanos, que tenía hermanos en que apoyarme. Sentía que tenía un hombro, hermanos, sobre el que apoyarme. Y entonces le daba gracias al Señor, hermano. Y eso es lo bueno de nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Que Él es un Padre amoroso que nos exhorta, nos amonesta y a veces nos habla duro, pero cuando es de amarnos, nos ama con todo el corazón. ¡Aleluya! Y lo bueno, hermanos, que Él no llega solamente, hermanos, a los sentidos, no llega solamente a la mente, llega al corazón. Y entonces, hermanos, cuando la palabra llega al corazón, entonces todo cambia, las tinieblas se van y viene la luz, hermanos, desaparece todo lo malo y viene el gozo de nuestro Dios. Yo no sé cuántos hemos sentido el abrazo de nuestro Dios. Amén, aleluya. El consuelo por las alabanzas. Hermanos, yo me recuerdo que pues, cuando venimos acá, ¿verdad? Como a veces el futuro es incierto. Y entonces decimos, ¿verdad? ¿Cuándo, verdad? Yo voy a poder, ¿verdad? Salir adelante. Y entonces, pero en esa desesperación, hermanos, yo me recuerdo que oí un himno. Ese himno que dice: Dios va delante de ti, abriendo puertas, rompiendo cadenas, ¿verdad? Él va delante, ¿verdad? Abriendo todo, quebrando las piedras. Entonces yo digo: Dios está con nosotros. Amén. En cualquier momento nos va a bendecir y nos va a ayudar. Y así fue, hermano. Sentí que el abrazo de nuestro Dios vino y entonces todo cambió, hermano. Y cuando Dios está con nosotros, no hay nada que temer, porque las puertas gracias al Señor Jesús. Son quebrados porque la mano de nuestro Dios está con el pueblo. Por eso yo digo que si esta palabra ha sostenido a la nación de Israel, nosotros tenemos todavía promesas más fuertes. Y lo equivalente a esta palabra en el Nuevo Testamento es la que Cristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Y mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Entonces, hermano, el Señor nos consuela diciendo que aunque parezcamos una minoría, pero delante de Él somos una mayoría. Sí, amén. Hermanos, porque una persona orando es mayoría que más que un ejército, hermanos, armados. Porque un cristiano, hermano, que esté en comunión con Dios tiene más poder que los ejércitos terrenos. Así obra nuestro Dios, hermanos. La oración del cristiano tiene poder. Así, hermanos, que Dios visita a su pueblo. Y cuando ellos han estado que a punto de perecer, a punto de ser exterminados de la tierra y ser borrados como nación, entonces Dios cambia la historia. ¿Se recuerdan ustedes en los tiempos de Esther? Hermanos, que dice la palabra del Señor que Satanás se metió en el corazón de Amán, un amalecita, ¿verdad? Que odiaba a los judíos y entonces se enojaba porque Mardoqueo no le hacía reverencia ni se inclinaba delante de él. Y dice que el corazón de él se llenó de amargura, de rencor y dijo: lo puedo matar, pero no me voy a quedar satisfecho matándolo solo a él. Él tiene familia, tiene hermanos, él tiene más gente, lo voy a destruir a todos. Y fue terrible aquella sentencia porque él tenía un cargo bien alto, estaba bien cerca del rey, del emperador, hermanos, que gobernaba en todas las naciones conquistadas. Entonces ese hombre tenía autoridad, ¿verdad? Y comienza él su plan a fraguarlo, hermanos, para destruir a la nación de Israel, a los judíos que estaban, ¿verdad?, en todas partes. Y comienza, hermanos, a decirle: dentro de este imperio hay una gente que no obedece tu ley, que no respeta tus normas, y yo quiero quitar a esta gente y quiero que me des tu autoridad. Y le dice el rey: bien, aquí está, ¿verdad?, el anillo, aquí está, ¿verdad?, tienes la autoridad. Y se da la sentencia: en tal mes, en tal día, ¿verdad?, se van a levantar todos contra los judíos, los van a matar, y quien los mate tiene derecho a quedarse con todos sus bienes. Y entonces la sentencia estaba, hermanos, pero Dios se había adelantado al plan de Dios. Y yo por eso les digo: Dios es exacto en todo lo que hace. Hermano, el hombre cree que se gobierna a sí mismo y que es dueño de la historia.
Pero que no se crea, Dios es soberano. Dios va delante del hombre. Es cierto. Cuando el hombre inventa, hermano, hace un descubrimiento, un adelanto tecnológico, hermano, cree que él va adelante en la ciencia, pero no, Dios ya está adelante. Dios ya se había adelantado. Entonces, hermano, antes de eso, ya una muchacha judía había sido elegida, hermanos, para que estuviera en el palacio del rey. Amán ni sabía, hermanos, que ella era judía. ¿Verdad? Creía que ella era una mujer común, hermano, y cuando se da el edicto, entonces la palabra del Señor dice que Mardoqueo, el tío de Esther, le manda a decir, bueno, le dice, la sentencia ha sido echada, los judíos vamos a morir, y tú estás en el palacio, no creas que por estar allí vas a ser librada, ¿verdad? Pero si tú te quedas callada y no haces nada, la salvación va a venir de otra parte, y que sabes que tú para esa hora has sido llamado. Entonces, hermanos, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Hermanos, si Dios lo ha traído acá es para que le sirva al Señor. Hermanos, nosotros no somos inservibles, somos útiles en las manos de Dios. Nadie es inservible en la obra del Señor, porque en el cuerpo de Cristo cada cosa desempeña su función, por muy pequeña que sea. Entonces, ahí estaba Esther, la muchacha judía, y le dice, ¿quién sabe si para esto estás en el palacio? Y ante esas palabras, ese es un reto, es un desafío. Y a veces esos retos nos hace el Señor, ese desafío, para que podamos meternos más con Él en la comunión. Y entonces dice, hermanos, que ella le dijo, está bien, le dijo, ¿verdad? Yo me voy a decidir, yo no he sido llamada delante del rey. Y cualquiera que entre, si ser llamado, una cosa es segura, la muerte para él. Entonces le dice, lo que yo voy a hacer es que voy a ayunar, voy a juntar a mis amigas, y voy a ayunar con ellas. Que la comunión es bien importante entre los cristianos. Yo no me siento solo, aunque esté por allá. Aquí está el hermano Vicente, le puedo dar una llamada. Aquí está el hermano Rafael, el hermano Oscar. Yo sé que si les llamo, ellos van a tener una palabra para levantar mi ánimo y para que yo me sienta mejor. Entonces viene ella, e igual que Daniel con sus amigos, también se pusieron a orar. Y entonces en aquella oración, hermanos, comenzó a clamar ella por misericordia. Y cuando se levantó de orar, ya no era la misma. La oración transforma al cristiano. Y esa enseñanza nos la dio Cristo en el Getsemaní. Recordémonos que cuando Él entró a orar, Él iba angustiado, y dice, la angustia hasta la muerte. Su sudor era como gotas de sangre. Sus amigos tenían sueño, ¿verdad? Y no pudieron estar con Él. Pero cuando se levantó de orar, la batalla ya la había ganado. Hermanos, nosotros creemos, hermanos, sí, que la batalla se consumió en la cruz, pero la verdadera batalla la ganó en Getsemaní. Hermanos, porque allí estaba, hermanos, en peligro el destino de todos nosotros, hermanos, de nuestra salvación. Porque si Satanás lo hubiera derrotado en ese momento, entonces, hermanos, él hubiera desistido. Pero cuando se levantó de orar, entonces él ya había ganado la victoria. ¡Aleluya! La hora ha llegado, dijo él. Es la hora del príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Y se levanta ya con valor para enfrentar la cruz y llegar hasta el Calvario. Entonces, cuando Esther se levanta de orar, ya iba una mujer decidida, valiente y fuerte, y se presenta delante del rey, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando se presenta delante del rey, Dios le da una gracia, hermano, y le da, hermano, una belleza, hermano, que es la belleza que le ha dado a la iglesia del Señor. ¡Gloria a Dios! Fíjense, hermanos, que la iglesia del Señor, Dios la ha embellecido con la luz de Él. Así como la luna se ve hermosa con la luz del sol, la iglesia se ve bella con la luz de Cristo. Con la luz de Cristo, la iglesia no tiene valor, pero cuando Cristo nos ilumina, entonces nosotros nos vemos hermosos a los ojos. Por eso el libro de Cantares dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Ustedes han visto el amanecer, hermanos. Yo creo que si alguien no lo ha visto, se ha perdido de mucho. Porque eso es hermoso ver el amanecer. Hermosa como la luna, dice, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Es la iglesia del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Con tal gracia, que es la novia ideal para que se case con Cristo Jesús. Entonces, hermano, el rey le extiende su cetro y comienza ella, hermano, a hablarle acerca de su caso y a decirle cuál era su problema.
Y cuando el rey se da cuenta, ¿verdad? Dios obra en aquel momento. Sé que la historia es más larga, pero para reducirla, hermano, la historia da un cambio bien drástico. Entonces los judíos estaban enlutados, vestidos cubiertos de ceniza, porque ese era el luto de aquel tiempo. Cuando a alguien le llegaba una mala noticia, ¿verdad? Se ponía humillado, se ponía una ropa algo áspera, ¿verdad? En ceniza sobre su cabeza, o rasgaban su ropa en señal de luto. Así estaban los judíos. Entonces, pero cuando de repente, hermano, la cosa cambia, y entonces dice el rey, ya di la orden, no la puedo abrogar, pero lo que puedo hacer es dar otra orden todavía. Entonces viene y dice, el rey ordena que los judíos se puedan defender, ¿verdad? Y aquí está la reina, ¿verdad? Que es también de su origen, está también Mardoqueo. Entonces, hermano, ellos reciben la orden de que en ese día ellos tenían que defenderse y pelear porque estaban respaldados también. La horca era para Mardoqueo. Dios cambia, ¿verdad? Cambia para las cosas. Amán. Sí, hermano, la horca que estaba para Mardoqueo, ya no fue para Mardoqueo, sirvió para Amán. Por eso, hermano, Dios tiene control de todo. Y así sucedió también en la Segunda Guerra Mundial. Ese hermano que mató a muchos judíos, pero luego después, hermano, los generales, hermano, los que habían, hermanos, sacrificado a tantos judíos, también fueron ahorcados. Y coincidencia, casi en los mismos días que Amán fue ahorcado también. Entonces, hermano, Dios lleva su plan así de exacto y sabe consolar a su pueblo. Amén, aleluya. Por eso es que él dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Es lo que decíamos, ¿verdad? Hermano, una cosa, ¿verdad?, es decir palabras simples, ¿verdad? Palabras que salen solo de nuestra boca. Pero otra cosa es hablar al corazón y hablar con nuestro corazón también. Que se sienta que lleva sinceridad las palabras que decimos. ¿Verdad? Que aquellas palabras no son solo por hablarlas, sino, hermano, porque alguna experiencia, ¿verdad?, ha vivido alguien y habla con conocimiento de causa. Y entonces habla de una forma, por eso a mí me gusta ir a aconsejar a veces a las ancianas, ¿verdad? Porque saben, transmiten su experiencia y saben llegar al corazón. Entonces eso dice, hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esta profecía es bien importante, hermano. ¿Saben por qué? Porque la Jerusalén terrena va en la profecía y también va a la par, hermanos, de nuestra redención. Porque Israel se identifica con la Jerusalén terrena. Y nosotros nos identificamos con la Jerusalén celestial. ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando Dios cumpla sus promesas a Israel, también está cumpliendo sus promesas a nosotros. Entonces, para la Jerusalén terrena hay un tiempo establecido por Dios en que los gentiles van a aullarla, pisotearla. Pero cuando Dios diga hasta aquí los gobiernos mundiales, hasta ahí va a llegar la historia de los imperios. Hermanos, Dios tiene un tiempo señalado. ¡Aleluya! Y lo dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando lloró por Jerusalén. Dijo Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces le dijo, quiso Dios juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Y ahora viene la sentencia y dice, ahora vuestra casa es quedada desierta. Y no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que hay una sentencia, hay una palabra de redención. A la vez que dice que va a quedar desierta la casa, pero que va a llegar momento en que Dios nos va a restaurar la casa y entonces van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Dios ha prometido restaurar o levantar la casa de David, que está caída, están en ruinas, pero Dios la va a levantar y entonces va a volver, ¿verdad?, a cumplir las promesas a ese pueblo. Entonces su tiempo es cumplido. Dios, hermanos, llega el momento en que dice hasta aquí nomás, y entonces viene, hermanos, Cristo Jesús a dar libertad a ese pueblo que ha estado, ¿verdad?, oprimido por miles de años. Yo creo que es hermosa la palabra. Amén, hermano. Y entonces, hermanos, luego habla, hermanos, también la palabra del Señor, hermanos, de cómo preparar, ¿verdad?, esa llegada de nuestro Salvador. Y dice, voz que clama en el desierto. Recordemos, hermanos, que el desierto, ¿verdad?, es un lugar de pruebas.
Es un lugar, hermanos, que hasta hoy pues la iglesia parece que está en el mundo, es el desierto, ¿verdad? Espiritual. Hermanos, donde se tienen que pasar muchas cosas, ¿verdad? Y yo digo a veces, nosotros estamos aquí, somos cristianos, hijos de Dios, pero no estamos exceptos, hermanos, de algunos problemas, ¿verdad? A veces también chocamos como otras personas en nuestros actos, nos enfermamos igual que los demás, tenemos que trabajar igual que la demás gente. Hermanos, la diferencia es que nosotros tenemos quien nos ayude, quien nos consuele. Ese se llama Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia entre nosotros y el mundo. O sea, que ellos no tienen alguien que les consuele, que les ayude, porque el Señor de ellos, que se llama Satanás, es cruel. Él quiere ver la destrucción en el hombre y en la mujer, pero Cristo es diferente. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces estamos en este desierto y sufrimos de muchas cosas, pero nosotros tenemos alguien que nos acompañe, que nos muestre el camino para no perdernos. Que fíjense, hermanos, que hay 3 lugares en la tierra donde el hombre fácilmente se pierde. ¿Verdad? Hay lugares, uno de ellos es el desierto. Y fíjense que en el desierto la gente puede estar dando vuelta en el mismo camino y no haya la salida, ¿verdad? Entonces este mundo es fácil que la gente se pierda y se necesita un guía. Se necesita, ¿verdad?, alguien que nos saque de allí. Y el único que nos puede guiar en esta vida es el Espíritu de Dios. En el mar también, hermanos, si los barcos no llevan, ¿verdad?, una buena brújula, ¿verdad?, también se pierden. Entonces aquí nosotros necesitamos un capitán que guíe nuestra nave. Y ese capitán es Cristo Jesús. Porque si no nos perdemos también, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él está con nosotros. Entonces dice, vos que clamen en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ellos tenían que prepararse para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Para su venida, preparar el corazón. Nosotros ahora tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y allí viene la enseñanza para la iglesia del Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Tenemos que preparar el camino, hermanos, para darle la bienvenida a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a hallar fe en la tierra? Entonces una pregunta, y nosotros decimos, permítenos esperarte con anhelo. Y la oración que dice, el espíritu y la esposa dice, ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga y tome del agua de la vida de balde. Entonces decimos, sí, ven, Señor Jesús. Entonces, pero para esto hay que preparar nuestro corazón, nuestra vida. Y por eso dice, todo valle sea alzado, ¿verdad? Y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Verdad? Hablando ya de nuestro corazón, de nuestra vida, hermanos, tenemos nosotros que estar en el nivel que Dios nos quiere. No más altos ni muy bajos, sino en la medida de fe, ¿verdad? Que Dios quiere. Hay una regla, hermanos, que nos mide, ¿verdad? No podemos ser más unos que los otros. Nosotros somos hermanos, consiervos. Y de allí los problemas, cuando alguien se cree más que otro, ¿verdad? Entonces allí vienen las discusiones, hermanos, pero la Biblia dice, unánimes entre vosotros, no altivos, acomodándonos a los humildes, ¿verdad? Ese es el consejo de la palabra del Señor. Ser todos de una misma mente, de un mismo parecer. Y eso no quiere decir que, ¿verdad?, todos tenemos el mismo carácter o los mismos pensamientos. No, hermanos, no es eso, pero sí nos lleva a un mismo objetivo. Las promesas de Dios tienen que ser las mismas suyas y las mismas mías. La fe que usted ha recibido tiene que ser la fe que yo tengo. El amor que usted ha recibido tiene que ser el amor que yo también tengo. Entonces las promesas que nos mueven son las mismas hacia un mismo objetivo. De allí que diga en una misma mente, en un mismo parecer. Y así marcha y camina la iglesia del Señor. Entonces dice, todo valle sea alzado. ¿Verdad? Yo pienso, hermanos, que tampoco se puede ver a un cristiano que diga, ay, que a mí no me toman en cuenta, yo soy demasiado, ¿verdad?, que no hago nada, o una autoestima muy baja. No, hermano, nosotros somos hijos de Dios. Y somos importantes para Dios. Entonces, hermano, nadie me puede menospreciar porque soy parte del pueblo del Señor. ¿Verdad? Y en eso estamos seguros. ¿Verdad? Nadie me puede ver de menos
porque yo soy hijo de Dios. Pero luego dice también que se baje todo monte, ¿verdad? Esta es la arrogancia, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Cuando cree que está en un nivel muy alto, la palabra del Señor dice, tiene que ocupar, ¿verdad? El nivel que debe de ocupar, ¿verdad? Hermanos de Cristo, hermanos con el Señor, ¿verdad? Siervos del Señor. Entonces, hermanos, allí dice, baje todo monte y collado, lo torcido se enderece, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque sí, nosotros a veces necesitamos, ¿verdad? La vara del buen pastor. Sí, amén. Porque la oveja a veces tiende a querer, ¿verdad? Irse del grupito, o, ¿verdad? O dejar, ¿verdad? La senda del Señor. Y entonces viene el pastor y usa, ¿verdad? Si la oveja se ha ido, ¿verdad? A un hoyo, digamos, usa el cayado, ¿verdad? Para traerla. Pero si la oveja es rebelde, usa la vara. Entonces ahí está el Señor cuidando de nosotros. Entonces dice, lo torcido se enderece. Y luego dice el apóstol Pablo, haced derechos pasos a vuestros pies. Gloria a Dios. Que lo torcido no salga del camino, lo cojo no salga del camino, antes sea sanado. Amén. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que nosotros podemos razonar y decir cuál es la senda que Dios me ha marcado. Y yo bien sé, hermanos, cuando nos estamos saliendo y dentro de mí hay rencilla y hay odio y quiero contaminar a los demás, eso es enfermedad espiritual. Es lo mejor que yo me ponga en comunión con Dios y le diga, ayúdame, Señor. Yo no estoy haciendo bien con esto. Quiero que sanes mi corazón. Yo quiero estar bien con el pueblo del Señor. Entonces el torcido se endereza y va por el camino derecho. Y dice, y lo áspero, dice, se allane. Esos caracteres tan pesados, ¿verdad? Que a veces nos cuesta dejar. Hay dichos, hermanos, que se traen a veces del mundo que ya no deben de estar en la iglesia del Señor. Como aquel que dice, bueno, el que le quede el saco que se lo ponga. ¿Verdad? Esos dichos ya no son de los hijos de Dios. Esas indirectas, ¿verdad? Que digo para que entienda al otro y las ofensas, eso ya no debe estar en la iglesia del Señor. Al pueblo del Señor se le manda que sea amable, que sea, ¿verdad? Sincero. Al pueblo del Señor se le manda que sea amigable. Al pueblo del Señor se le manda que no sea ofensivo, sino que siempre sea una palabra de gracia, que dé gracia a los que oyen. ¡Aleluya! Entonces, hermano, lo áspero tiene que allanarse. Aquello, hermanos, que es muy carrasposo, tiene que ser limpiado, ¿verdad? Tiene que ser suavizado por la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que la sabiduría mudará la tosquedad del semblante. ¿Verdad, hermanos? Porque pues cuando Cristo habita en el corazón, ¿verdad? Esa gracia de Cristo viene y a veces, hermanos, se ayuda a cambiar, ¿verdad? El mal carácter de las personas. Si alguien no hablaba sino con la ofensa, hoy se detiene, ¿verdad? Y sabe cómo va a ofender, ¿verdad? Entonces, así es la palabra del Señor. Pero ¿para qué es esto, hermanos? Para prepararnos para la venida del Señor. Para preparar el camino a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y dice la palabra del Señor, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo hablará. ¿Cómo nosotros podemos ver la gloria de Jehová? Teniendo esa comunión con Él, hermanos. Buscándole más, acercándole. El creyente cada día escala una grada tras otra. Sí, va de gloria en gloria. Va de poder en poder. Va de la luz, ¿verdad? De la aurora que va amaneciendo más y más. Entonces así debe de ser nuestro caminar, hermano. Y de esta forma nosotros vamos a poder presenciar la gloria de nuestro Dios. Y esta mañana Gloria a me he Dios. sentido muy alegre por esta por estar con ustedes, hermanos. De verdad que me alegro mucho, hermanos, por poder compartir con ustedes, hermanos, esta hermosa mañana, por ver a nuestro hermano Betillo, ¿verdad? Su familia también, y a todos los hermanos que no los puedo nombrar por nombre, pero Dios sabe que los llevamos en nuestro corazón, ¿verdad? Yo sé que son personas muy sinceras y esto, hermanos, le agrada al Señor, hermanos, y Dios quiere que su pueblo sea bendecido cada día, hermanos. Amén, Nosotros aleluya. podamos, hermanos, mostrar al mundo que somos la luz de esta tierra. Así, hermanos, que estas son mis palabras y que el Señor les bendiga.